Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Voy a leer algunos versículos así un poquito brincados, pero nos vamos a mantener en ese capítulo, en el capítulo 20. Primero voy a leer del verso 3 en adelante. Del verso 3 en adelante hasta el 8. Dice, si usted quiere saber lo que pasó, yo le voy a dar un poquito del contexto. Pero si usted quiere ver esta historia completa, después usted se va a su casa y la lee completa. Es bien interesante. Pero le voy a dar un poquito del contexto. Aquí lo que sucedió fue que se levantó un ejército, ¿verdad? Y vino contra Jerusalén, contra Judá, especialmente, ¿verdad? Entonces, esto vino en los tiempos del rey Josafat. Y esta gente vinieron a rodear ¿verdad? El territorio para conquistarlo, para traer guerra. Pero yo creo que usted vea lo que sucedió aquí. Dice, entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a los descendientes de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre. Ahora, yo quiero que usted vaya ahí un poquito más adelante y brinquemos al versículo 14. Y vamos a leer aquí unos cuantos versículos más. Dice: y estando allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jael, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd, Judá todo, y vuestros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de la multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Eso alguien lo tiene que recibir. Mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Y Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat inclinó rostro en tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré. Eso está tremendo, los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creer en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros.
creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habiendo consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, diga conmigo, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab en el monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada uno ayudó a la destrucción de su campamento. Mira todo lo que sucedió aquí en esta historia. Se levanta un ejército enemigo como una amenaza inmensa, grande, que venía contra este rey Josafat. Cuando Josafat lo ve, vemos lo que hace. El hombre comienza a hacer un sinnúmero de cosas, y Dios le dice: no van a pelear ustedes, yo voy a pelear por ustedes. Y ellos comienzan a elevar cánticos de alabanza al Señor. Y cuando están alabando a Dios, Dios hace que sus enemigos se confundan y se maten entre ellos mismos. Esto es algo poderoso, esto es algo tremendo. Esto es algo para que uno se goce y vea el poder. ¿Tú entiendes el poder del que estamos hablando? ¿Sabes? Este es un poder que solamente Dios puede hacer una cosa como esa. ¿Entiendes? Entonces podemos señalar varias cosas que sucedieron en esta historia. Número uno, podemos señalar la amenaza que vino contra Josafat. Una amenaza no es una amenaza a menos que te haga temblar las rodillas. ¿Sabe? Si contra mí se levanta alguien que yo sé que yo lo puedo acabar, eso no es una amenaza. Para mí eso es simplemente un pequeño reto que yo lo voy, y yo digo: ¿qué se cree este? ¿Entiendes? Pero una amenaza es algo que tú sabes que tiene más fuerza que tú, que tiene la capacidad de detenerte, de destruirte y de acabar contigo. Y una amenaza hace que cualquiera tiemble. Ya sabes, todos en algún momento hemos enfrentado momentos en nuestra vida que son amenazantes, momentos que nos hacen temblar, y si no los has enfrentado porque eres joven, algún día enfrentarás un momento que es amenazante. Tú tienes que entender que todos vamos a pasar por momentos como este, ¿sabes? Pero lo que me llama la atención, y lo segundo que podemos señalar, es la reacción de este rey Josafat. La reacción de este rey Josafat. Dice que Josafat lo primero que hizo fue que convocó un ayuno. Convocó un ayuno. Y luego de que convocó un ayuno, en medio del ayuno comenzó a recordar. Pero no a recordar cualquier cosa, porque el problema de mucha gente cuando está amenazado es que las amenazas los hacen temblar y usan su mente solo para acordarse de cosas malas que le sucedieron, y comienzan a decir: ahora se ha levantado esto contra mí. Yo me acuerdo cuando se le oye, yo no salgo de una para meterme en otra, y comienzan a pensar así. Pero sin embargo Josafat no hizo eso. Josafat, cuando vio la amenaza, se fue delante de Dios, convocó un ayuno, hizo un ayuno, y luego de que hizo un ayuno comenzó a recordar, pero a recordar las victorias que Dios le había dado. A recordar las victorias que Dios le había dado. Y luego de que recordó las victorias que Dios le había dado, Josafat entró en un lugar de quietud, tranquilidad. Porque lo mejor que tú puedes hacer cuando viene una amenaza, tú tienes que entender lo que pasa cuando viene una amenaza. Cuando viene una amenaza, lo primero que cae sobre tu vida es una opresión demoníaca que te hace perder el enfoque. Hace que tú te desenfoques de todo. Comienzas a enfocarte en lo grande de la amenaza y hace que te desesperes. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y comienzas a preocuparte. Preocuparse, ¿sabe lo que quiere decir preocuparse? Ocuparse de algo antes de tiempo. Entonces comienzas a preocuparte y a ocuparte de cosas antes de tiempo, y te desesperas porque te cae incertidumbre y te cae una opresión. Y en ese lugar, en vez de Josafat desesperarse, dice que dijo: voy a hacer ayuno. Convocó un ayuno, entró en un lugar de quietud, comenzó a recordar las victorias del pasado.
y enfocó su mente. Diga conmigo, enfocó su mente. La mente tiene que estar enfocada. No dejes que nadie te desenfoque. El poder de una mente enfocada. El poder de una mente enfocada. Me llama la atención porque cuando adoraron ahí, ¿sabes quiénes fueron a adorar? Fueron a adorar los hijos de Coré. Y los hijos de Coré no eran cualquier persona, ¿sabes? Porque Coré, para los que no saben un poquito de la historia, Coré fue el que se levantó en contra de Moisés. Coré fue un hombre rebelde, un hombre que representa un diseño de rebeldía, que no se sujeta a autoridad, que quiere el mismo diseño de Satanás, que quiere estar al mismo lugar de la autoridad de Dios. Y Coré se levantó contra el pueblo de Israel, y dice la Biblia que el desierto se lo tragó. Pero sin embargo sus hijos dijeron: nosotros no vamos a adoptar el diseño de papi, nosotros vamos a adorar al Dios de Israel. Aleluya. Y en medio de este proceso, Josafat dijo: tráiganme a los hijos de Coré, a esa gente que adoran. ¿Tú entiendes lo que te estoy diciendo? A esa gente que saben adorar y que saben quebrantar diseños. Y vinieron esta gente a adorar. Josafat tenía una mente enfocada. Yo quiero hablarte un poquito de la mente, porque la mente es algo bien poderoso. La mente es tan poderosa. La mente es tan poderosa que si tus pensamientos son fuertes, tu vida será fuerte. Pero si tus pensamientos son débiles, tu vida será débil. Si tu mente es una mente enfocada, tú vas a ver grandes victorias. Pero si tu mente está distorsionada en pensamientos locos, no vas a saber a dónde ir. La mente te da la capacidad de direccionarte, o la mente tiene la capacidad de confundirte. Tienes que entender lo que yo estoy diciendo. Una persona que pierde su mente, hay países que ni los cuentan en los censos, porque para ellos es un muerto. Porque una persona que no tiene mente no tiene la capacidad de tomar decisiones. Una persona que no tiene mente no puede votar, escoger un presidente. Óyeme, yo no sé si alguna vez tú has estado con gente hablando, teniendo una conversación inteligente con alguien, y de repente llega alguien que tú sabes que tiene nosotros decimos en Puerto Rico, una mente de pollo. Que tienen una mente como que no tienen mucha inteligencia, no son un poco ignorantes, no tienen la capacidad de establecer una conversación al nivel que tú la estás estableciendo. Y tú estás hablando con alguien inteligente, una conversación inteligente, y de momento llega con una mente de pollo y trata de inmiscuirse en la conversación. ¿Y qué pasa cuando tú sabes que esa persona no tiene la mente para entrar en esa conversación? Nosotros decimos: no le hagas caso, porque no tiene la mente para esto. ¿Tú entiendes lo que te estoy diciendo? No, la mente es algo demasiado poderoso. Si tu mente la mente tiene la capacidad de definirte a ti. La Biblia dice que de acuerdo a lo que tú pienses de ti mismo, el tal serás tú. Entonces tú tienes que entender el poder de la mente. La mente es algo bien importante. Y el peor error que ha cometido el pueblo de Dios es que no ha invertido, que ha hecho las inversiones incorrectas, mejor dicho. Porque ha invertido en todo lo demás, pero no ha querido nunca invertir en su mente. Por eso cuando tú llamas a alguien a un salón de clase, no llega. Por eso cuando tú hablas de enseñar, la gente no llega. Ahora, háblale de que va a haber fiesta y comida. Ahí se invierten, ahí yo aporto. ¿Tú entiendes lo que te estoy diciendo? Entonces, el peor error del pueblo es la ignorancia. Es más, ese es tu peor enemigo. La Biblia dice que ese enemigo tiene la capacidad de destruir un pueblo entero. Dice: por causa, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Entonces Josafat reaccionó de una manera poderosa y tenía una mente bien enfocada. Mira esto. Jesús en una ocasión dijo, le preguntaron unos fariseos: ven acá, ¿cuál es el más grande el mayor y más grande mandamiento? Y Jesús dijo: bueno, el mayor y más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora pregúntame qué quiere decir eso. Si me lo preguntas y no te digo nada, pregúntame qué quiere decir eso. Eso quiere decir: amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu mente y con toda tu mente. La Biblia dice: lo que el hombre piensa en sí mismo, en su corazón. Yo no sabía que el corazón pensaba, lo que piensa en la mente.
O sea que cuando la Biblia habla del corazón, verdaderamente está hablando de la mente. La Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu mente, guarda tu... ¿Entiendes lo que te quiero decir? Óyeme, el alma, cuando tú buscas la definición del alma, el alma es esa parte espiritual de nosotros que se convierte en el asiento de nuestras emociones, nuestras actitudes y nuestros pensamientos. Quiere decir que el alma es la mente, es la parte espiritual de la mente. Y la mente es la mente. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Con tu mente, con tu mente y con tu mente. Con tu mente, dígalo, con tu mente y con tu mente. Tienes que entender lo que yo estoy diciendo. Por eso este es el campo de batalla, la mente. Por eso es ahí donde se desatan las batallas. Por eso es que tú aquí o tú ganas o tú pierdes. ¿Sabes por qué boxeadores como Floyd Mayweather y como Mike Tyson fueron tan exitosos? Porque ellos ganaban la pelea antes de subirse al ring. Ellos se paraban frente a un oponente, los miraban con una cara de asesino, le decían unas palabras, le decían: mira, cuando tú te subas al ring conmigo te voy a arrancar la cabeza. Y se le metía eso en la cabeza a su oponente, y ya su oponente se veía perdido antes de subir al ring. Ya había perdido la pelea. Tienes que entender eso. Entonces, la mente es algo demasiado poderoso. La mente tiene dos funciones. Pregúntame cuáles son. Yo quiero que te conecte conmigo. Pregúntame cuáles son. La mente tiene la capacidad de recordar, que fue lo que hizo Josafat. La mente tiene la capacidad de viajar al pasado. Eso es una máquina del tiempo. Me voy y me remonto al pasado allá atrás a recordar: Jehová, tú nos diste victoria. Tú nos sacaste de allá, tú sacaste los moradores de esta tierra. Tú nos las entregaste a nosotros, los hijos de tu amigo Abraham. ¿Sabes? Él se fue al pasado. Pero la mente tiene otra función, y es la capacidad de ir al futuro y de imaginar. La palabra imaginar quiere decir hacerte en tu mente una imagen de lo que va a suceder. Tiene la capacidad. ¿Cuántos de ustedes? Óyeme, todos aquí en algún momento nos hemos hecho en nuestra mente esta película y decimos: yo de aquí a 2 años voy a tener esto. De aquí a muchos de ustedes han logrado cosas que pensaron en algún momento y se las imaginaron, y hoy las toman, las tienen en sus manos. Señor, yo sé que yo veo mi matrimonio restaurado. ¡Pum! Señor, yo veo esto. Señor, yo veo que tú me vas a entregar esto. Lo tengo. Yo veo que tú me vas a levantar. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces la mente tiene dos funciones. Tiene dos funciones. La capacidad de recordar y la capacidad de imaginar. Josafat, ante la amenaza, lo primero que experimenta es temor. Y tú tienes que entender algo. El temor es el arma más poderosa del enemigo. Porque el temor te confunde y te paraliza. El temor te confunde y te paraliza. ¿Cuántos se acuerdan de cuando empezó esta cuestión de la pandemia, del COVID? Lo que verdaderamente paralizó al mundo no fue la enfermedad, fue el miedo que nos metieron, el temor. Yo recuerdo cuando yo vi una ambulancia pararse al frente de mi casa y unos hombres bajarse, por primera vez cuando esto empezó, bajarse con una vestimenta que parecían astronautas, a llevarse al vecino del frente porque le había dado COVID. Y desde lejos, los paramédicos desde lejos le hablaban: ven, y los mismos paramédicos estaban asustados. Si ellos estaban asustados, yo mirando por la ventana, ay Dios mío, el COVID llegó al cruzar la calle. Yo estaba más asustado. Porque el miedo es una cosa diabólica que te paraliza, te confunde. Y Josafat sintió miedo. Lo primero que sintió fue temor. Pero ¿sabe lo que hizo Josafat? Él no se quedó acomodado en el temor, sino que él fue y buscó un lugar de quietud. Gloria a Dios, porque hoy tú estás aquí en este lugar que está tan tranquilito hoy, está tan quieto este lugar hoy. Qué bueno que tú estás en este lugar hoy, porque tal vez has estado atemorizado, confundido, tal vez has estado pasando por algo, pero hoy Dios te trajo a un lugar de quietud, para que en este lugar de quietud tu mente se enfoque y puedas tomar las decisiones correctas en tu vida. Tú tienes que entender lo que yo estoy diciendo. Entonces Josafat,
buscó un momento de quietud para enfocarse. Y lo primero que hizo fue recordar las victorias del pasado. Esto es una estrategia poderosa, porque esta estrategia de recordar las victorias del pasado te van a hacer recobrar las fuerzas para creer en un futuro. El problema es que mucha gente vive atado a un pasado que no tiene futuro y dejando que afecte su presente. ¿Lo entendieron? Entonces, el problema es que hay gente que todavía está ahogado en lo que le hicieron. Ay, Dios mío, recordando las cosas malas que le pasaron. Pastor, que tú no sabes lo que me hizo un tío mío cuando yo era chiquito. Mira, el tío tuyo se murió hace años. Suéltalo ya. ¿Entiendes lo que te quiero decir? No dejes que ese pasado ahogue tu presente, porque ese pasado no tiene futuro. Ahora, si vas a acordar al pasado, haz como hacía David. David dice, la historia dice que David levantó la torre de los escudos, y cuando sus 300 hombres se sentían débiles, él decía: venga, vamos a dar una vueltita, y los llevaba para la torre de los escudos que ellos mismos le habían quitado un ejército mucho más numeroso que ellos habían tenido una victoria y le quitaron los escudos a esos enemigos cuando los vencieron, y David los llevaba a la torre de los escudos y decían: mira la torre de los escudos, todos escudos de valiente, dice el libro de Cantar de los Cantares, escudos todos de valiente. O sea, no eran cualquiera los que cargaban esos escudos, pero ¿se recuerdan cuando Dios nos dio la victoria sobre esa gente? El mismo que nos dio la victoria ayer nos las va a dar hoy. Y tú tienes que entender que eso es una estrategia poderosa. Si tú vas a recordar, recuérdate de lo que Dios hizo un día. Recuérdate de cómo Dios te libró. Recuérdate cuando tú estabas en el piso y la mano de Dios te levantó. Recuérdate cuando la mano de Dios se metió en tu casa, cuando aquella enfermedad te amenazó, cuando todo se veía perdido y la mano de Dios irrumpió. Si te vas a acordar, acuérdate de las victorias que Dios te dio. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Eso fue lo que hizo Josafat. Buscó un momento de quietud, de enfoque, para enfocar su mente. Y lo primero que hizo fue: wow, en medio del ayuno me voy a acordar de lo que Dios hizo. Él dijo: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu hijo? Se estaba acordando de lo que Dios hizo. ¿Por qué es importante el enfoque? El enfoque, tú tienes que entender, porque una mente distraída no tiene la capacidad de escuchar la voz de Dios. La mente distraída, esto no es para gente, el reino no es para gente distraída. I'm sorry. Si tú eres una persona que llevas una vida muy distraído en muchas cosas, esto no es para ti. Jesucristo dijo: es necesario que el que pone la mano en el arado no se torne atrás. No se distraiga con lo que quedó atrás. No te distraigas. Tienes que mantenerte enfocado. Tu mente tiene que estar ahí, enfocada. Pablo decía: una sola cosa hago. Él no hacía muchas cosas, él hacía una sola. Enfocado. El problema es que la distracción es una estrategia del enemigo. Una mente distraída no tiene la capacidad de escuchar la voz de Dios. Lo segundo que hizo Josafat fue creer la palabra que Dios le entregó. Dice que se levantó un profeta entre el pueblo. Cuando ellos estaban en medio del ayuno, el profeta soltó una palabra. Y cuando ese profeta soltó la palabra, él la creyó. Una cosa es que yo te dé una palabra y otra cosa es que tú la creas. Una cosa es que venga un hombre de Dios y te suelte una palabra, pero otra cosa es que tú la tomes y tú camines en ella y la creas. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Yo le enseñaba los otros días en una clase aquí un miércoles a los que estaban aquí, y le decía: tú no te puedes desencantar cuando tú le impartes a alguien y se va de tu lado, porque eso es bíblico. Hay 4 terrenos. De los 4 terrenos, solamente uno respondió bien a la palabra, a la semilla. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y lamentablemente yo te puedo dar una palabra, pero tú decides qué terreno eres tú. Tú decides si esa palabra tú la tomas, la crees y hace que dé fruto en tu vida, o tú decides si te distraes y deja que el enemigo te la robe. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, es importante no perder el enfoque. Él creyó la palabra y comenzó a visualizar la victoria.
comenzó a ver lo que Dios iba a hacer en el futuro. Yo no sé cuántos de ustedes están creyendo a Dios por algo mayor, pero yo no me conformo con lo que yo veo. Yo le estoy creyendo a Dios y yo veo ya de anticipadamente. A veces yo cierro los ojos, a veces yo estoy pensando y yo digo, yo veo que esto va a traer este resultado. Yo creo que Dios va a hacer esto. Yo creo que la palabra que Dios me dio se va a materializar. Tienes que entender eso. Entonces dice que él le creyó y él dijo, creer a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creer a sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo en el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Aleluya. Las personas que tienen la capacidad de visualizar sus victorias antes de que se materialicen son las personas que alaban a Dios. Aleluya. Antes de que, frente al problema, alaban a Dios frente a todo. Pueden ver que el problema se ha levantado, pero ellos dicen gloria a Dios, porque esto es lo único que está anunciando. Tú tienes que entender, alguien aquí no está entendiendo lo que yo estoy diciendo, pero mira, te lo voy a decir para que me entiendas. La presencia de una tormenta en tu vida no anula la presencia de Dios. El hecho de que tú estés atravesando por una tormenta no quiere decir que Dios no esté contigo. A veces la presencia de la tormenta o la magnitud de aquello que se ha levantado, verdaderamente lo que está anunciando es la magnitud de lo que Dios te va a entregar. Mientras más grande sea el problema, prepárate, porque más grande va a ser la bendición. Tú tienes que entender lo que yo estoy diciendo. La tormenta, oye, el torbellino que vio Eliseo, que se levantó cuando Elías fue levantado, ese torbellino era para distraerlo, porque un torbellino levanta un sinnúmero de cosas. Era para que perdiera el enfoque, pero la palabra era mantente enfocado. Si me vieres, ¿entiendes lo que te quiero decir? Pero se levantó un torbellino y la magnitud del torbellino verdaderamente anunciaba la magnitud de lo que él iba a recibir. Porque lo que se levantó para distraerlo. Porque la palabra era enfócate. Sin embargo, él tomó el manto, porque él mantuvo su mente enfocada. Hay que entender esto. Las personas que tienen la capacidad de visualizar sus victorias son aquellos que antes de entrar a la batalla tienen una alabanza en su boca. Repita conmigo: el poder de una mente enfocada. Una mente enfocada tiene el poder de eliminar distracciones. Una mente enfocada toma recuerdos de las victorias del pasado y los trae a su presente. Una mente enfocada tiene el poder de visualizar la victoria y de crear en sus pensamientos la imagen del resultado final. ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Cuántos están entendiendo? Una mente enfocada. Oye, cuando tú entras a la universidad, tú no entras pensando que vas a quedar, te vas a graduar, que no te vas a graduar, que vas a solamente estar un año ahí. No, cuando tú entras a la universidad, ya tú te estás viendo con el diploma en tus manos. Estás creando una imagen en tu mente del resultado final. Es más, algunos entran a la universidad a estudiar una carrera y dicen: yo voy a ser un ingeniero. Ya se ven como ingenieros y acaban de comenzar el curso. Y una mente enfocada tiene la capacidad de hacer eso, de verse más allá, de crear una imagen del resultado final. Una mente enfocada provoca lo sobrenatural. La Biblia dice que Dios puso emboscadas en contra de sus enemigos. Dios puso emboscada en contra de sus enemigos, porque Josafat se quedó enfocado en Dios y en lo que Dios había hecho. Josafat no se enfocó en lo grande de su enemigo, ni en lo grande de los ejércitos que lo estaban rodeando. Él se enfocó en el Dios al que él le servía y lo que Dios había hecho en su pasado. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Dios utilizó sus mismas armas para destruirlo, pero lo que provocó que sus enemigos se mataran unos a otros fue una alabanza. Cuando Josafat salió al campo de batalla, le dijo a los hijos de Coré: vengan ustedes, canten. Yo por eso cuando yo vi a los danzores hoy con los panderos en la mano, yo me emocioné, porque el pandero es un instrumento de guerra.
Es un instrumento de guerra. Y tú tienes que entender que cuando Josafat dijo: agarren los panderos, agarren los instrumentos, comiencen a cantar, en el mundo espiritual la alabanza provocó que Dios se levantara. Oye, por eso es que nosotros aquí en la iglesia te decimos: mira, en medio de lo que se ha levantado, alaba. Tú tienes que entender que tu alabanza oye, cuando tú alabas a Dios en medio de un proceso, ¿sabes lo que sucede? Que tu enemigo se confunde. Ven acá, yo le he tirado con todo, le he tirado con todo lo que puede haber, y el hombre está alabando a Dios. Oye, eso confunde al enemigo. Eso fue lo que sucedió cuando ellos comenzaron a alabar a Dios. Sus enemigos se confundieron y se mataron entre ellos mismos. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Fue una alabanza. Aunque el ataque estaba dirigido a Josafat, el ataque terminó siendo contra el campamento enemigo. Yo declaro que lo que se ha levantado contra ti será confundido. Eso es para que alguien lo reciba aquí. Por lo menos hay uno que lo recibió. Yo dije que yo declaro que lo que se ha levantado contra ti será confundido. Yo declaro que lo que se ha levantado será quebrantado en el nombre de Jesús. Que como en los tiempos de Josafat, tus enemigos caerán en sus propias trampas. En el nombre de Jesús. Jehová puso contra los, oiga esto, contra los hijos de Amón y de Moab en el monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Wow. ¿Tú te imaginas? El diablo se levantó con intención y ellos terminaron matándose entre unos a otros. El pueblo no tuvo que pelear. Hay peleas que te van a tocar pelearlas a ti, pero hay peleas que tú solamente te tienes que quedar quieto, tranquilo, que Dios va a pelear. ¿Tú entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Cuántos han visto a Dios pelear alguna vez? Yo he visto a Dios pelear algunas de mis batallas. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, mira quiénes eran los enemigos. Mira quiénes eran los enemigos. No eran nada más y nada menos que los mismos de siempre. Los mismos de siempre. Los amonitas. Los amonitas. ¿Qué representan los amonitas? Los amonitas representan un espíritu que se opone a la visión. Un espíritu abortivo. Lo hablamos aquí hace unas semanas. ¿Por qué los amonitas representan un espíritu que se opone a la visión? Porque había en los tiempos de Nehemías, cuando Nehemías vino, cuando vino Esdras, Zorobabel, Nehemías, en la reconstrucción de los muros de Israel. Cuando estaban reconstruyendo los muros, se levantaron 3 hombres. Se levantó Sanballat, se levantó Tobías y se levantó el árabe. Entre ellos estaba Tobías. Y Tobías, la Biblia dice que era amonita. Y Tobías se oponía a la reconstrucción de los muros, se oponía a la visión. Ahora, Tobías era amonita, y los amonitas, Dios los echó de entre el pueblo de Israel y los raigó de la faz de la tierra. De los descendientes de Amón no queda ni uno sobre la tierra. Dios se incendió contra ellos y los eliminó. ¿Sabes por qué? Porque esta gente llegaban a los lugares, conquistaban a los lugares, y cuando llegaban a los lugares le abrían el vientre a las mujeres y reventaban a los niños contra el piso. Eso se oye fuerte, ¿verdad? Se oye fuerte que le abran el vientre a una mujer y lo revienten contra el piso. Sin embargo, hoy en día nosotros aceptamos eso como si nada. Hoy en día eso es una opción. Ay, sí, no, el aborto es una opción. Lo que pasa es que ahora no lo revientan contra el piso, ahora te lo trituran adentro del vientre. Y hay que hablar las cosas como son. Ese es el espíritu amonita. Pero el espíritu amonita no solamente está matando niños literales en los vientres de las madres, sino que el espíritu amonita se mete en las iglesias para que tú abortes el sueño que Dios puso dentro de ti. El espíritu amonita son los que vienen, ese espíritu que viene a la iglesia y te abre el vientre espiritual y te saca la visión y la revienta contra el piso. ¿Tú entiendes lo que estoy diciendo? Te saca aquel sueño que Dios puso dentro de ti para que tú te rindas y abortes el sueño. Los mismos de siempre. Los mismos de siempre. Amón. Óyeme, Amón, cuando tú coges la clase de demonología, cuando habla de los demonios, las cosas que representan demonios en la Biblia, Amón representa a un espíritu, Amón representa a un marqués del infierno
que comandaba 40 legiones de demonios. Por eso eran tan grandes el número de esta gente. Dice, es uno de los ayudantes de Astarot y uno de los 3 demonios al servicio de Satanás, siendo uno de los más firmes de los demonios principales. Y su nombre significa riqueza, induciendo a la avaricia. O sea, esto es un demonio fuerte que se mete en las iglesias. Por eso nosotros no podemos perder el enfoque, porque cuando tú pierdes el enfoque se te olvida que tu lucha no es contra carne ni sangre. Tú sabes cuántas veces yo he escuchado parejas venir donde mi pastor, pero tú no sabes cómo es esta mujer. Mira, esta mujer es así, 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 así. Y viene el esposo y me dice, pastor, pero es que este hombre es así, así, así. Yo le dije, ven acá. Y usted como que se le está olvidando con quién es la lucha. Tu lucha no es contra tu esposa ni tú contra tu esposo. Tu lucha es contra algo que los tiene oprimidos a los dos. Y tienen que levantarse a un nivel más alto y ver que tu lucha no es contra, porque perdieron el enfoque. Cuando tú pierdes el enfoque, mira lo que sucede. Mira lo que sucede, mira lo que hacen esta gente. Mira cómo es que opera el espíritu amonita. Mira cómo es que opera el espíritu amonita. Dice que Tobías era amonita. Mira lo que dice el libro de Nehemías. Dice Nehemías capítulo 13 versos 4 y 5. Dice, y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, el amonita, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes, o sea que para que el hombre entrara a vivir ahí, tuvieron que sacar estas cosas. Déjame explicarte lo que sacaron. En la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, los diezmos del grano, del vino y del aceite. Y estaba mandando dar a los, que estaba mandado dar a los levitas y los cantores y los pastores y las ofrendas de los sacerdotes. O sea, lo que le correspondía a los hombres de Dios, a los de la casa, a los líderes. Pero oiga esta. Mira las cosas que sacó para meter un amonita. Para meter un amonita sacaron el incienso. Pregúntame, ¿qué es eso, pastor? Tu incienso es tu alabanza. Tu incienso es tu adoración. Tu incienso es tu oración, tu vida de oración. Porque la Biblia dice que en el cielo, en el libro de Apocalipsis, dice que los ángeles derramaban copas de incienso. Y cuando le preguntaron ¿qué es eso?, le dijeron, estas son las oraciones de los santos. El incienso representa la oración, una vida de adoración a Dios. O sea, cuando el espíritu de amonita se mete en una vida, lo primero que hace es que te quita la oración. Por si acaso no estás orando, para que sepa con lo que estás luchando. Aleluya. Oye esto, lo segundo que sacó fueron los utensilios, el llamado, los dones y los talentos. Los utensilios son los dones y los talentos que Dios puso dentro de ti. Cuando dejas de orar, ya dejas de poner tus dones y tus talentos al servicio de Dios y se los entregas al diablo. Óyeme, estoy siendo pasivo hoy, ya mismo ministramos. Yo sé que a usted le gusta verme encendido en este fuego, pero cójalo con calma, que quiero que se lleven esto en su espíritu. Mira, los diezmos, lo otro que sacó para meter a Tobías el amonita, sacaron los diezmos. Los diezmos son los recursos financieros que sostienen la visión. Por eso el que no cree en los diezmos está gobernado por el espíritu amonita. Ay, Dios mío, Padre, fuera en el nombre de Jesús. Dice que sacaron el grano. ¿Qué es el grano? Pregúntame, ¿qué es el grano? El grano es la semilla, o sea, la palabra. Cuando tú dejas de orar,
Cuando tú dejas de elevar tu incienso delante de Dios, dejas de poner tus dones y tus talentos delante de Dios para el servicio de Dios. Oye, y como consecuencia, ya no quieres sustentar la obra de Dios. Se te mete un espíritu de cangrejo en el bolsillo. Ay, 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 ay. Dice que dejaron el grano. Ya hasta lo último ya no le importaba ni la palabra. Ni la palabra le importaba. Y dice que sacaron también el vino. Óyeme, si sacaron el grano, también tenían que sacar el vino. Pregúntame por qué, ¿por qué? Bendito, pero si me pregúntame por aquí a ver si los oigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Si tú sacas el grano, obviamente lo que vas a sacar después ese es el vino. Porque el grano es la palabra, pero el vino es la revelación. Si sacas el grano, sacas el vino. Si sacas el grano, sacas el vino. Porque si sacas la palabra, que es el logo, la palabra escrita, también vas a sacar el rema, que es la revelación, es el vino. ¿No entiendes lo que te sacas? El gozo. El vino representa el gozo. Cuando un espíritu amonita se mete, se te va el gozo. ¿Con qué se alegrará el corazón de los hombres y el corazón de Dios? Dijo la vid de a donde, sino con mi mosto, dijo. Cuando le preguntaron a la vid, ¿quieres gobernar sobre todos los árboles del bosque? Él dijo, ¿con qué se alegrará el corazón de los hombres y el corazón de Dios? Y yo soy el que doy el vino que alegra el corazón de los hombres y el corazón de Dios. Y el vino representa el gozo. El vino representa, óyeme, el vino representa la revelación. Porque la Biblia dice que no se pone vino nuevo sobre odres viejos. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando tú le das una palabra con revelación a una persona que tiene una mentalidad religiosa? Que la persona con una mentalidad religiosa es como un odre viejo, es rígido. A mí nadie me cambia, así fue que me enseñaron, es rígido. Cuando tú le metes vino nuevo, cuando tú le metes revelación, no la soportan y revientan. Gloria a Dios que aquí eso no. Entonces la revelación, el aceite, sacaron el aceite. ¿Qué es el aceite? Es lo que mantiene el fuego encendido. El aceite se utilizaba para las lámparas y para los candelabros en el templo. El aceite era lo que mantenía las lámparas de las vírgenes prudentes encendidas. Tienes que entender, el aceite representa la prudencia, la responsabilidad. El aceite representa aquello, esa vida de comunión que te mantiene ese fuego encendido. El aceite representa lo que trae sanidad. Porque en el aceite de la unción había un ingrediente que se le llamaba la mirra. Y la mirra era un anestesiante. Y cuando el pastor de las ovejas veía que una ovejita se quedaba atrás en el rebaño porque tenía una patita lastimada, porque se lastimó entre las piedras, el pastor iba y sacaba el odre que tenía aceite, le ponía aceite en la patita, y como el aceite tenía mirra, le anestesiaba el dolor para que la oveja pudiera unirse nuevamente al rebaño. Tú tienes que entender que así hay gente todavía dentro de la iglesia. Están caminando cojos porque alguien le hizo daño o porque se lastimaron en el camino, y se necesita gente con aceite que vayan y les sanen las heridas y que le digan: vente, camina nuevamente, únete a nosotros nuevamente. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Entonces el aceite representa la unción del Espíritu Santo. Porque tú no vas a poder sanar a nadie si no tienes la unción de Dios. No vas a poder sanar a nadie si no tienes la unción de Dios. Es el fluir del Espíritu Santo. Y por meter a los amonitas sacaron todo esto de la casa de Dios. Y dice que, ¿sabe dónde pelearon? En el monte Seir. En el monte Seir, ahí mismito Dios los confundió en su propio territorio. Pregúntame, ¿qué quiere decir Seir? Seir significa monte de la cabra o monte de los demonios. En su mismo territorio, ahí mismito Dios los confundió. Yo no sé, pero yo siento un espíritu de profecía hoy. Aleluya. Yo vengo a declarar que lo que se ha levantado contra ti, que los demonios que se han levantado, que lo que ha atacado tu casa, lo que ha atacado tu familia, lo que ha atacado tu matrimonio, lo que ha atacado tu finanza, en el nombre de Jesús yo declaro que será confundido en su propio territorio. Se tendrán, aleluya, que confundir en su propio territorio. Caerán en su propia trampa, como en los tiempos de Mardoqueo. Naamán caerá en su propia horca.
En el nombre de Jesús, yo le hablo a los aires y a los que declaran palabra de maldición sobre esta casa. En el nombre de Jesús caerán en sus propias trampas. Caerán en sus propias trampas. Por eso no podemos perder el enfoque. Esta generación quiere sacar, esta generación quiere hacer como el sacerdote Eliasib, que quiere meter a los moabitas y a los amonitas y a los del monte de Seir para sacar lo santo, para sacar lo puro. Y nos han metido cosas en nuestras escuelas, una ideología de género ahí que ahora, como decía el pastor de ayer, y yo lo voy a repetir aquí porque yo soy igual, yo no tengo filtro. Ahora a un niño tú no le puedes, si el niño te dice niña, le tiene que decir niña aunque sea niño. Pero ¿sabes qué? Yo no me voy a someter a ese diseño. Porque si Dios lo hizo niño, es niño. Y si Dios lo hizo niña, es niña. Y yo cancelo esa mentalidad en el nombre de Jesús. Porque lo que nuestra generación escondía, como dijo el predicador de ayer, en los closets, esta generación lo quiere sacar para afuera. Y lo que antes te corregían en tu casa, ahora esta generación se lo presenta a sus niños de 5 años como una opción. ¿Ah? Y se tiene que levantar gente que hable la verdad. La verdad no se vende. Al espíritu amonita no le vamos a dar cabida en esta casa. No vamos a sacar lo santo para meter lo que ellos quieren meter. ¿Tú entiendes lo que estoy diciendo? Levántese conmigo en esta tarde. Yo declaro que se levanta una generación de jóvenes que proclaman el nombre de Jesucristo. Yo declaro que los jóvenes de esta casa serán jóvenes que sobresaldrán. Serán jóvenes con una mente enfocada como Josafat. Serán gente de autoridad, que le van a hablar a los diseños del diablo y le van a decir: por más grande que ustedes vengan, no me intimidan. Más grande es el que está conmigo que el que está en contra de mí. Alguien tiene que tomar esa actitud. ¿Sabe qué es lo que pasa hoy en día? Que ahora nos queremos acomodar a lo que el mundo dice y a lo que las masas dicen por miedo. Pero este camino no es para cobardes. Este camino es para gente que no venden la verdad. Me puse hoy el traje de rajatabla. Yo vengo a hablar cómo tienen que ser las cosas. De verdad, tenemos que decir las cosas como son. Pues yo no le voy a permitir a ese diablo que se meta en mi casa y dañe a los míos. Y si tú estás peleando con eso en tu casa, entiende con qué tú estás peleando. Tú no estás peleando contra carne ni sangre. Estás peleando contra un sistema que el diablo ha levantado, que viene a robar la palabra, viene a robar la revelación, viene a robar el vino, viene a robar la comunión, viene a robarte todo lo que Dios te ha entregado, viene a hacerte creer que Dios no está contigo. Tienes que levantarte. Esta iglesia se va a caracterizar porque nosotros vamos a levantarnos. Y yo sé que hay 2 o 3 espías que me miran por las redes sociales y son políticos y cuestiones. Esos políticos que se meten ahí. Cuando me tomo con ellos, ay, yo veo tus videos, y no le dan like, porque están sometidos por el sistema de los amonitas. Y nosotros no vamos a vender la verdad. Nosotros vamos a cuidar a nuestros niños en el nombre de Jesús. Y ahora tenemos un evento en el Bones Theater ahí, y va a venir la ciudad. Y cuando venga la ciudad y vengan los alcaldes y vengan quien tenga que venir de los políticos, se lo digo en la cara. No vamos a vender la verdad. Somos gente con identidad. Somos gente con identidad. Padre, en el nombre de Jesús, que se levante una iglesia con un espíritu de osadía, que pelee, que haga retroceder a las tinieblas en el nombre de Jesús. Por eso comencé hablando del poder del Dios que tú le sirves, porque cuando tú crees en ese poder te respalda. En el nombre poderoso de Jesús. Yo tengo una maestra aquí en la casa que me dice: pastor, si un niño me dice que le diga niña en el salón, yo no se lo puedo decir a su padre,
Y yo le dije, ¿por qué? Me dice, porque me botan de mi trabajo. Yo reprendo al diablo y a todos sus demonios en el nombre de Jesús. Yo voy a hablar la verdad como ella. Al que no le guste, que no le guste. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Somos una iglesia con identidad. Somos hijos de un rey. Somos hijos del Dios Todopoderoso. Y Dios cuida de sus hijos. Padre, gracias, Señor. Levantamos vallado y declaramos inoperante todo plan del enemigo. Todo lo que se ha levantado contra ti ahora retrocede. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, camina de la mano de Dios. Espíritu Santo, gracias. Aleluya. Si tú entiendes, que se han levantado cosas contra ti, abre tus ojos. Enfoca tu mente. No pierdas el enfoque. No pierdas el enfoque. Tu Dios es más grande. Tu Dios es más grande. El espíritu de Babilonia tiene que huir de esta ciudad en el nombre de Jesús. Levanta tus manos. Padre, gracias. Yo bendigo a tu pueblo. Declaro tu favor y tu gracia sobre ellos. Declaro que sus enemigos caerán en sus propias trampas, que tendrán que retroceder. En el nombre de Jesús, yo declaro que esos sistemas no tocarán a nuestros hijos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos gracias por tu protección divina. Gracias, Señor. Amén, amén. Amén, aleluya. Dale un aplauso al Señor en esta tarde. Vida eterna, tu sangre abre el camino, nunca se cejará. Tengo libertad, amor, que te descarga y verte. Yo quiero probar